discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Vamos a leer el capítulo 19. Ya vimos el pasaje del versículo 1 al 8. Hoy vamos a ver del versículo 9 al 11. Vamos a leer desde el versículo 7 del capítulo 19 al versículo 16, perdón. No es al 11, sino al 16. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, tu palabra hemos leído. Amén, Señor. Como vemos, el pasaje nos relata una cena y las bodas de el Cordero, es llamado el pasaje. Las bodas del Cordero. Este pasaje muestra la boda de el Señor Jesús con su novia. ¿Quién es la novia del Señor Jesús? La iglesia, ¿cierto? Este pasaje nos narra los acontecimientos que están sucediendo, y es un pasaje que trae para nosotros mucho consuelo y esperanza. Leímos desde el versículo 7 porque desde ahí nos narra cómo es una boda. En el contexto de nuestra cultura occidental, una boda pues es algo, una fiesta especial, pero se centra más que todo en la novia. Aquí en la cultura en la que vivimos, la novia es la principal, y el novio pues pasa uno, los que somos casados, pues sabemos eso, somos como más a un ladito y opacamos al contrario
el resplandor de ese momento de la novia. Todo el mundo alquila balcón para mirar es a la novia. Y el novio, pues, así esté muy bien arreglado, así esté muy... Ahí lo miran como por obligación. Y aún después de casados, ya la sigue siendo ella, el resplandor, sigue siendo la esposa. Y ya el esposo también va como al ladito, ¿cierto, Wilson? Y al hermano Rubén. Entonces, pues, ese es como el contexto aquí en nuestra cultura occidental. En el contexto judío, pues habían diferentes tipos de... A veces desde niños, los padres ya como que los hacían un contrato para casar a los hijos. Pero cuando no había esto, el novio, si le gustaba la muchacha, o el padre del novio, escogían a una muchacha, pero iban y hablaban primero con los padres de ella, hacían un cálculo de una dote y el novio la visitaba, le ofrecía una copa de vino. Si ella lo aceptaba, el compromiso ya se había hecho. Ya el compromiso seguía. Y el novio, ¿qué hacía? Se iba a alistar todo lo para la boda, el hogar, todo para vivir con ella, o inclusive a veces ampliaban la casa de los padres para la nueva familia que se iba a formar. Este tiempo a veces podía pasar un año o algo más de pronto. No era al otro día que el novio salía corriendo por ella. No, habían unos preparativos muy especiales. Él iba a su hogar y alistaba su casa, alistaba todo lo que la novia para vivir con su esposa. Después de esto, el novio, pasado un tiempo, venía con muchos amigos, con un cortejo, a visitar a la novia, a llevar a su esposa, como una procesión. Y ese era el centro de la boda, ese cortejo y lo que el novio venía a llevar, a pedir a su novia, a llevarla para desposarse con ella. La novia, durante todo el tiempo que él no había llegado, ella se preparaba tanto espiritual como físicamente. Y cuando el novio venía, ella se presentaba muy esplendorosa también, no es que sea, por no ser el centro ella, no era que como uno, que queda opaco, ella no, ella era esplendorosa, aún así, pero el centro era el novio, porque él era el que iba a llevar el hogar. Ella salía con un velo, el cual en el transcurso de esa procesión se lo ponía en el hombro y pronunciaba unas palabras como decirle, de ahora en adelante tú cargarás con la autoridad y con la obligación. En sí eso era, y ya se celebraba la festividad que a veces duraba varios días y se consumaba el matrimonio. Ese era en el contexto judío y esa es la comparación que hace el Señor Jesucristo, porque Él dijo que Él se iba ¿a qué? A preparar moradas. De esas moradas eran las que hablaba para su novia, la cual vendría a recoger en un tiempo que nos corresponde a este pasaje del cual vamos a hablar hoy. El mensaje es, como les decía, es un mensaje que trae esperanza, consuelo, después de que en los capítulos anteriores, 17, 18, hemos visto cómo cae la gran ramera, cómo el sistema de anticristiano cae. Entonces viene, aquí nos representa ahora esta boda del Cordero. Los invitados a esta boda son todos los elegidos de Él. El pasaje nos deja ver varios aspectos del rey. ¿Quiénes son estos bienaventurados de los que le habla el ángel al apóstol Juan? Este ángel, pues no encontré otro, pero es el mismo que se presenta en el capítulo 18 para anunciarle que la gran ramera va a caer. Entonces, los bienaventurados los presenta
que han sido llamados a esta cena celestial. En contexto, entonces mi mensaje, el título es el regreso del rey y los bienaventurados. Lo dividí en 2 puntos. El primero es los bienaventurados. De ellos vamos a hablar en los versículos 9 y 10. Y el segundo punto es el regreso del rey y su justicia, de los capítulos 11 al 16. Entonces, vamos entonces a leer los capítulos 9 y 10 nuevamente y vamos a adentrarnos en el primer punto. Dice los bienaventurados. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 9, capítulo 19. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En el versículo 9, el apóstol Juan recibe una orden del ángel, que dice, escribe. Le dice que escriba porque el mensaje no era solo para ese tiempo, sino el mensaje trasciende para toda la eternidad, para los tiempos finales. Como hemos visto, ya estamos llegando al final del libro de Apocalipsis y también está hablando de los tiempos finales. Y nosotros, si tenemos en cuenta, también estamos en los tiempos finales. O sea, debemos estar atentos al mensaje. El ángel quiere que esto que va a suceder trascienda, que quede no solo para ese tiempo, sino para el final y que se sepa, que sea divulgado, escribe. Y este mensaje es ¿para quién? Para aquellos bienaventurados. En este versículo la pregunta es, ¿quiénes son esos bienaventurados? Aquellos bienaventurados son los que son redimidos, los que el Señor mismo eligió desde antes de la creación del mundo, los que fueron fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Dios, fieles a la palabra. Los escogidos que van a ser llevados con Él son bienaventurados. Esta palabra bienaventurados, pues en parte muchos dicen que es doblemente bendecido, pero el bienaventurado es aquel que fue escogido, redimido. Esa es la verdadera bendición que tiene el ser humano, haber sido escogidos por el Señor, haber sido llamados. ¿Y cuáles son estos llamados? Los que Él lavó por medio de su sangre. Miremos el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han sido lavadas sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Ya antes el Señor hablaba de estos escogidos en este pasaje de los 144,000 sellados. Son
Los bienaventurados son los que Él lavó con su sangre, los que limpió de su pecado, los que han sido fieles, escogidos por Él. La primera carta del apóstol Juan también, el apóstol primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos está hablando de que estos bienaventurados son los que viven en comunión con Él, los que andan en la luz, y Él es la luz, o sea, los que andan en Cristo. Tenemos comunión constante con Él. La comunión es como en oración, en obediencia. La obediencia es algo y la fidelidad. En el salmo que el hermano Wilfredo leía, dice que teniendo un solo Dios, no otros dioses, porque no hay sino un solo Dios. Los otros que llaman dioses son creación. El único Dios santo y verdadero es nuestro Señor y amado Jesucristo. En el versículo 10, nos dice la actitud que el apóstol toma al escuchar, al ver al ángel y al recibir esta orden. ¿Qué piensa? En adorar, y se postra ante el ángel, pero el ángel al instante le corrige: no lo hagas. Le dice: yo soy consiervo tuyo, o sea, él también es del Señor. Y lo guía a quien debe adorar. Dice: adora a Dios. Dice el versículo: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. O sea, es consiervo de todos nosotros. Somos los hermanos, somos unidos. Y le dice: adora a Dios. Y le da una razón por qué debe adorar a Dios. Dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu del profeta. El apóstol, después de pensar en ese momento en adorar y ser guiado por el ángel para que adore a Dios, el ángel le enfatiza eso. Le enfatiza la divinidad de Jesús, que Él es el Dios, le está diciendo. Toda la profecía apunta a testificar acerca de Cristo. O sea, ¿cuál es la profecía? La profecía es toda la palabra. Es la que tenemos aquí. Todo apunta a testificar de Cristo. La Biblia nos lleva a conocerlo en lo que Él se nos revela. Él es el centro y la esencia de la revelación profética. La centralidad de la Biblia es Cristo. Su mensaje, su obra, desde el principio habla de Él. Dice que en el principio era ¿qué? El verbo, ¿cierto? Todas las profecías encuentran su cumplimiento en Jesús. Señor, todas las profecías lo cumple. Él fue rey, Él fue sacerdote, Él fue profeta. Todo lo cumple en Él. No hay quien más. Y su significado pleno, todo está centrado en la persona de Cristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 27, nos confirma y nos refuerza este
Esta parte del versículo 27 dice, esto ocurre después de la resurrección cuando él iba en camino a Maús, encuentran al Señor en el camino y él les dice en el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todas las escrituras hablan de él. La centralidad de la palabra es Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. 5:39 nos dice, ni tienes su palabra, perdón, que leí el 38, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra es la vida eterna, ahí la encontramos. ¿Y de qué nos habla la palabra? De Cristo. Dan testimonio de lo que el Señor hace. Entonces, el ángel, al guiar a Juan a adorar a Dios, le muestra que en él se cumple todo lo que se ha dicho hasta el momento, toda la palabra se cumple en él. Todo ha sido consumado y revelado para él. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el regreso del rey y su justicia. En el versículo 11 de Apocalipsis 19 nos dice, voy a leer los dos, 11 y 12. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y él es el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estos dos versículos se muestra a Cristo montado en un caballo blanco. Es el regreso del rey. Regresa montado en un caballo blanco, que significa la victoria y su pureza. Viene victorioso, viene glorioso. Se le describe como el fiel y el verdadero, y quien juzga y pelea con justicia, sus ojos como llama de fuego, dice en el versículo 13. Y estaba vestido, versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Sus ojos como llama de fuego simbolizan ese conocimiento del Señor y la capacidad, la sabiduría que Él tiene para discernir la verdad, para discernir sobre todo. Además, se le ven muchas diademas. Estas diademas en su cabeza significan la soberanía, la autoridad que Él tiene. Él es soberano, soberano sobre todos los reyes, sobre todo lo que hay, sobre todo imperio. Él es soberano, es único. Él reina con poder. Enfatiza también la majestad y la justicia de Cristo en su segunda venida, porque así vendría Él en gloria y majestad. Ya no vendría como siervo,
Su primera venida fue como siervo, vino a servir. Ahora no, ahora viene el Señor a juzgar con gran poder y con gran gloria. Miremos Mateo 24, versículo 30. Dice la palabra del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Es la llegada, es el regreso. Este pasaje nos debe traer mucho consuelo, esperanza, porque está regresando por su iglesia, está regresando por su novia. En Filipenses 2:10, Filipenses 2, versículo 10, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, nadie podrá sostenerse en pie en ese momento. Nadie. Ni justos, ni impíos, nadie, ni reyes, nadie podrá. Ante la autoridad, ante la majestad, ante el poder de Dios, nada se podrá sostener. Todos se postrarán ante Él. En el versículo 13 nos habla de que estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esta vestidura de la ropa teñida de sangre nos recuerda el sacrificio del Señor en la cruz, su camino al Calvario, cómo nos confirma cómo Él derramó su sangre, cómo fue Él quien nos compró con esa sangre. Eso nos confirma este versículo. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es la palabra de Dios hecha carne. Él es hecho carne. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo, Él era desde el principio. Siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios, y sigue siendo Dios que viene con justicia y gran poder. Su obra, como lo había mencionado en Génesis 3:15, se ha consumado. Este es el momento de la redención, el momento que viene por aquellos que Él ha lavado con su sangre. En Hebreos 1, versículos 1 y 2, Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló por los profetas, pero en los últimos tiempos nos habla directamente. Él habló y su palabra la dejó para nosotros. Él es el verdadero, es la máxima autoridad y todo fue hecho para Él, porque Él, como dice el versículo, es el heredero de todo. Todo fue para Él y por quien asimismo se hizo el universo. O sea, el universo fue hecho por Él y para Él. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, nos dice en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Él es el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el que era y está llegando en este momento. Él es el Todopoderoso. Él es el que se presenta en la visión al apóstol Juan y el que vendrá por nosotros pronto, porque como dice la Escritura y como el mismo apóstol lo dice más adelante, ven pronto, Señor Jesús. Los tiempos están llegando a sus finales. El tiempo cada día es más corto. Todas las señales, prodigios que vemos han sido mencionados en la palabra y el tiempo está llegando al final. Se revela la identidad de Dios, divina de Jesús. Él es el único. En el versículo 14, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco limpio, le seguían en caballos blancos. Era como aquella descripción de la boda. Él venía a una boda. ¿Y quiénes le seguían? Un ejército, o sea, los suyos, sus escogidos. Y esto significa la pureza y la justicia. Si los que siguen a Jesús es una imagen de la batalla espiritual y la alianza de Él con los creyentes. Es esta alianza, son esas personas que lo siguen, son todos los que han estado con Él y vienen en majestad y gloria. Dice en el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En este versículo 15 habla de la espada que sale de su boca, que es su palabra. La palabra de Cristo en la autoridad y lo hace para establecer justicia. Juzga en ese momento y lo hace con poder y con rectitud. En él la verdad en ese momento es revelada. En Hebreos 4:12 Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada oculto. La palabra debe haber traspasado nuestros corazones hasta lo más profundo de nuestro ser
llegándonos a conmover tanto como estamos viendo en el estudio que estamos haciendo en la iglesia, en el Sermón del Monte, que nos conmueve tanto que reconocemos nuestro pecado. Nuestra pobreza espiritual es revelada ante el Señor, ante este Dios santo y poderoso. Entendemos cómo Él trasposó nuestros corazones y hasta lo más profundo de nuestro ser. Es la manera como Él ha obrado en nosotros, cambiando nuestras vidas, permitiéndonos ver nuestro pecado. Y no solo eso, sino lo más importante, vivir en un arrepentimiento constante, continuo, para serle fiel, para estar siempre firmes con Él. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 4, dice la palabra del Señor, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El juicio del Señor es pleno, justo y santo. A los suyos, a los que han sido lavados, los juzgará con justicia y los atraerá hacia Él. Pero como dice en estos versículos, el impío será condenado. Condenado a una muerte eterna, que es estar separado de Dios por la eternidad. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra: mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Debemos estar atentos. El regreso del Rey está cerca. Hay muchas doctrinas, muchas sectas, pero ninguna dirigida por la palabra de Cristo. La verdadera religión, la verdadera doctrina es la que es la palabra del Señor, la palabra de Cristo. Y hay muchas sutilezas que engañan. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es de muerte. Estos engaños, estas sutilezas son del sistema anticristiano, del sistema que ha de caer, pero en el momento está obrando. ¿Y obra para qué? Para engañar. Dice la palabra que engañará aún a sus escogidos. Entonces, lo importante es estar atentos. La palabra del Señor Jesucristo es viva, viva y eficaz. Y para el versículo 16 nos dice: versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús lleva esta inscripción tanto en su vestido como en su muslo.
Esto nos habla de esa soberanía de Él. Él es el Rey, el único y verdadero Rey, dice el versículo, y Señor de señores. Es la autoridad suprema sobre todo, es absoluta. No hay otro como Él. Ninguna palabra que escuchemos que nos se puede comparar a la autoridad de Cristo. En esencia, resalta este versículo a Cristo como gobernante definitivo y eterno. Definitivo porque no habrá otro, no habrá oportunidad de más. Y eterno, estaremos con Él. Hemos sido invitados a esa cena de las bodas del Cordero, pero no solo invitados, hemos sido también la novia de ese Cordero, su iglesia, por la que Él ha de venir, por la que Él está haciendo moradas para nosotros. Y el momento se acerca. Tengo dos aplicaciones para concluir. Este mensaje nos insta a estar espiritualmente preparados para esta unión con Cristo, como iglesia y como esa novia. Como iglesia unidos, unánimes, siempre unidos a la palabra, obedientes y fieles a ella. Como novia, buscando siempre la santidad, la cual será confirmada con su venida. Ese día seremos santos en el regreso del Señor Jesucristo, como novia ataviados con vestiduras blancas. Así debemos prepararnos. La segunda aplicación, este pasaje también nos trae un mensaje de gran esperanza y consuelo. El pasaje es de los más gratificantes para el creyente, para el que sigue a Cristo, porque nos recuerda que al final Él vencerá. Este mundo nos trae tristeza, nos trae problemas, este mundo es un mundo de dificultad, pero Él al final será el victorioso. Y lo más importante, estaremos eternamente con Él. Cantábamos que ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor en estas bodas del Cordero. Este también es una alabanza. Por eso leía desde el versículo 7 y 8. Es la alabanza de las bodas del Cordero. Y que su esposa se ha preparado con lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey, dice la alabanza. Leamos 2 versículos más para concluir con esto. Apocalipsis 21:3, un poquito más adelante. 21:3 dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Seremos el pueblo, y Él será nuestro Dios. Morará en medio de nosotros. En la segunda carta de los Corintios, el apóstol Pablo nos dice, capítulo 6, versículo 16. Versículo 16 del capítulo 6. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo. Esta es gran esperanza para nuestras vidas. El Señor habitará en nosotros. Sois el templo, dice, del Espíritu Santo. El Espíritu mora en nuestras vidas, mora en nosotros. Y qué gran esperanza saber que habitaremos por siempre con Él, que estaremos glorificándolo, adorándole en todo momento, viviendo en paz, porque esa es la verdadera paz, la que el Señor trae para nuestras vidas. Oremos, mis hermanos, y démosle gracias al Señor, que Él sea el que nos ayude a sostenernos y a estar firmes, atentos, a no dejarnos engañar de falsas doctrinas ni de falsos maestros, como lo dice la Escritura. Amado Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Este mensaje, amado Dios, nos ha traído esperanza, consuelo, Señor. Sabemos que aquí tenemos dificultades, amado Señor. Sabemos que aquí, mi Señor, hay tristeza, hay llanto, hay dolor. Pero esta esperanza que nos trae este pasaje que nos has expuesto, que nos has enseñado en esta mañana, es un mensaje que trae gozo a nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú vendrás por nosotros. Sabemos, Señor, que tú nos apartarás, nos llevarás a esas moradas que estás preparando, Señor. Estaremos contigo. Bendito sea tu santo nombre, Señor, glorificado por siempre. Amado Dios, afírmanos en tu palabra, afírmanos en la búsqueda constante del conocimiento tuyo, Señor, porque tu palabra dice que conocerte a ti es la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos porque necesitamos de ti, Señor. Que tu palabra en nuestros labios, en nuestra boca, sea dulce como la miel, Señor. Que la podamos discernir y podamos discernir cada día, Señor, tu mandamiento. Podamos discernir, Señor, esa cena a las bodas a la cual nos invita, Señor. Gracias, amado Dios, te doy por esta mañana, por mis hermanos aquí reunidos. Gracias por tu iglesia. Y quiero, Señor, especialmente clamarte por aquellos hermanos que están pasando persecución, por esos hermanos de Sudán, amado Dios, que están siendo sacrificados, Señor. Dios, sabemos que tú, Señor, los sostienes en tu mano, que el vivir, Señor, para ti es ganancia, pero la muerte, Señor, es aún mayor porque estaremos contigo, amado Dios. Gracias, gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu santo y precioso nombre, Señor nuestro. Amén y amén. Fieles discípulos de Cristo que al reino